Hola a todos, bienvenidos de nuevo a C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. Hoy nos acompaña Jonathan Castillo Alfonso. Jonathan es colega, psicólogo y además tiene un doctorado en ciencia del comportamiento. Con él vamos a conversar el día de hoy. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Jonathan, la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué doctorado en ciencia, en singular, del comportamiento y no en ciencias del comportamiento? Bueno, pues este programa de ciencia del comportamiento se distingue del neologismo de ciencias del comportamiento o ciencia del comportamiento en singular. Digamos que en inglés a veces se utiliza behavioral science o behavioral sciences de manera indistinta para hacer referencia a una especie de conglomerado de disciplinas científicas que estudian el comportamiento humano. A veces también se hace referencia al estudio del comportamiento humano y el estudio de los animales no humanos también. Digamos que el programa doctoral que yo estudié en la Universidad Veracruzana en México, en ciencia del comportamiento en singular, es diferente a este uso del término. Se refiere básicamente a la psicología científica o a la disciplina de la psicología desde el punto de vista científico o a la psicología experimental o a la ciencia de la conducta referida así más que todo por el análisis experimental de la conducta skinneriano o la definición de la psicología científica a inicios del siglo XX. Jonathan, y ahí me surge otra pregunta y es, bueno, muy bien, estamos enfocados en el comportamiento, casi skinneriano, como estás diciendo, ¿y qué sucede entonces con la caja negra, ¿no? Con el pensamiento, con lo que sucede en el cerebro, con los procesos cognitivos y de hecho también con los procesos emocionales? Bueno, pues digamos que esa es una pregunta de larga data y en psicología científica hay varias aproximaciones, ¿no? Pero básicamente hay dos familias que agrupan distintas suposiciones respecto del comportamiento psicológico, de la mente, de la conciencia, etcétera. Una de ellas es una aproximación no mediacional que asume que entre el organismo y el ambiente median procesos, por ejemplo, biológicos o cognitivos, que se tornan explicativos para el comportamiento de los organismos. Por otra parte, hay otra familia de aproximaciones en psicología no mediacionales que asumen que la relación directa entre el organismo o los individuos y el ambiente es suficiente para explicar el comportamiento. Entonces, digamos que solo algunas de las aproximaciones, por lo menos en psicología científica, asumen que existe y que existe la conciencia, el pensamiento o cierto tipo de procesos cognitivos para explicar el comportamiento. Entonces, digamos que la respuesta es un poco más complicada porque depende desde dónde se sitúe uno, ¿no? Jonathan, y a propósito de la conciencia que estabas mencionando, hablemos un poco de la conciencia en los animales. ¿Existe la conciencia en los animales? Y eso además nos va a permitir hablar un poco más de un tema que nos convoca el día de hoy, es la declaración reciente, ahora en el mes de abril, de lo que se llamó la Declaración de Nueva York sobre la conciencia de los animales, donde cerca de una cuarentena de científicos hablan de la posibilidad de que tal conciencia exista no solo en los animales que hemos visto pues hasta el momento, primates, ciertos mamíferos y aves, sino también en moluscos o hasta insectos. Sí, bueno, esa suposición, esa afirmación de de la conciencia en los animales no humanos es también muy vieja. De hecho, básicamente se origina con Darwin. Darwin en el origen del hombre lo que trató de explicar, de describir, es que no existía una diferencia tan tajante entre los hombres y los animales inferiores en términos de su comportamiento y de la mente. Entonces, así como asumió continuidad biológica entre los organismos, entre las especies, pues también asumió una continuidad mental. Eso permitió, pues digamos,
el asumir que los animales inferiores tenían también una mente, tenían también una conciencia. Pues digamos que a partir del trabajo de Darwin se desarrolló todo un trabajo en etología alrededor de los instintos, la discusión de heredado aprendido, etcétera. Y pues a propósito de la declaración que usted menciona, pues digamos que no es algo nuevo, ¿no? Que se diga que los animales tienen conciencia. Es algo muy viejo y antiguo y que se ha venido desarrollando pues como le digo, en la etología, psicología comparada, en la psicología americana, psicología experimental, en la ciencia del comportamiento desde el punto de vista de disciplina científica en psicología. Y pues digamos que también es muy controvertido, a pesar de que en la declaración muestren estudios con evidencia muy reciente. Muchos de esos estudios son estudios que se han realizado hace mucho tiempo, por ejemplo, de procesos de discriminación. Ahí en la declaración colocan un ejemplo eh, en la que encontraron que algunos cuervos podían discriminar entre brillantez, entre estímulos de brillantez distinta, más tenue, más brillante, y que eso es una evidencia de la existencia de la conciencia en ese tipo de animales. Sin embargo, pues ese es un procedimiento que básicamente es de discriminación, que se ha realizado abundantemente dentro del análisis experimental de la conducta skinneriana. Y pues no todos los investigadores en ciencia del comportamiento de psicología científica estarían de acuerdo con que eso es una evidencia de la conciencia del animal, sino que sí, la explicación se agota alrededor de la relación que tiene el cuerpo y sus sistemas biológicos con la estimulación de brillantes en este caso. Entonces, digamos que la inferencia de la existencia de una conciencia a partir de esa evidencia no es del todo aceptado por todos los investigadores y por lo tanto es algo controvertido decirlo, ¿no? Jonathan, habría que hacer también una diferenciación entre cognición y metacognición para hablar de esa conciencia. Ellos están definiendo la conciencia en estos animales como la capacidad de tener experiencias subjetivas. Incluso me hace recordar un libro muy bonito de Carl Safina que se llama Mentes Maravillosas. En Mentes Maravillosas, Carl Safina trata, pues en una especie de especulación, pero también utilizando algo de método científico, de entrar a lo que sería la mente, por ejemplo, de los lobos o de las ballenas, ¿no? Hablando de que no solamente de experiencia subjetiva, sino que reconocen ellos mismos esa experiencia subjetiva. Es decir, habría algo también de metacognición en esos animales. Bueno, es bastante complicado también porque usted que hable de la definición de la conciencia, eso complica más las cosas, porque como se dice en la misma declaración, hay diversas definiciones de conciencia. Y eso parte de algo, digamos que a veces pasa por inadvertido en muchos científicos, y es que muchos de los términos que se usan en ciencia del comportamiento, son términos de lenguaje ordinario, de lenguaje cotidiano, no son términos científicos o técnicos. Conciencia es uno de ellos. Entonces, digamos que la palabra conciencia la usamos los seres humanos para comunicarnos y no tiene un objetivo descriptivo en sí mismo, sino comunicativo. En ese sentido, nosotros usamos la palabra conciencia para muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, yo puedo decir, después de haber pasado por una situación, puedo decir, tengo limpia la conciencia. O conscientemente estoy haciendo esta entrevista. O diversas formas o usos del término usamos para comunicarnos entre los seres humanos. Entonces, digamos, la importación de esos términos o el uso de esos términos como usos técnicos complica más la cosa, porque es un término que es multívoco, tiene muchos significados precisamente porque es útil para poder comunicarnos en diversas situaciones. Cuando lo traemos al lenguaje técnico científico, lo traemos con una gran variedad de significados, entonces digamos que es imposible tratarlo científicamente de esa forma. Bueno, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema que complicaría entonces la definición de conciencia en la declaración. El otro tema es un tema también muy estudiado, que es el cómo conocer las otras mentes, las mentes de los otros individuos.
y aún así, ¿cómo conocer mi propia mente? ¿Es eso posible? Entonces, digamos que George Romanes, que fue uno de los que prosiguió el trabajo de Darwin, decía que la única forma para conocer la mente de los otros organismos, individuos, personas, es a través de los embajadores de la conciencia, es decir, de las acciones de los organismos. Entonces, digamos que para saber si un cuervo o que un pulpo, que también es un ejemplo que ponen allí en la Ujú. declaración, está sintiendo dolor, nosotros lo que hacemos es inferir a partir de nuestras propias subjetividades lo que el pulpo podría estar sintiendo, porque en esa misma situación nosotros podríamos estar sintiendo dolor. Entonces, digamos que por equivalencia, nosotros decimos el pulpo está sintiendo dolor cuando le inyectamos, por ejemplo, algún tipo de sustancia, porque nosotros en ese momento, si estuviéramos allí, sentiríamos dolor. Entonces, estamos haciendo una inferencia de la conciencia del pulpo a partir de un comportamiento que estamos observando. Entonces, en ese sentido, pues se complica un poco más digamos, la conclusión de conciencia en los animales. Jonathan, en la publicación que yo hice en LinkedIn sobre la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal, usted citaba brevemente un estudio muy interesante donde dice la clara posibilidad de que haya facultades inferiores altamente desarrolladas en los animales significa que es allí donde debemos buscar las explicaciones de su comportamiento antes que recurrir a funciones psíquicas superiores. Sí, también hay un ejemplo que me gusta mucho y es, ¿cómo es el nombre de ese científico? El Lloyd Morgan, criticando en una nota en Science, si no estoy mal, a Romanes, a partir de una suposición de Romanes, de una observación de Romanes de los escorpiones que se picaban a sí mismos, interpretado por él como un suicidio. Entonces, Morgan, digamos que en el comentario a ese ejemplo, explicaba ese caso como un acto reflejo y interpretarlo como un acto de suicidio era huir mucho más allá de, digamos, de la observación del acto reflejo del escorpión. Digamos que eso es a lo que se refiere el canon de Morgan, de hecho, que es lo que usted estaba refiriendo ahorita, que es, digamos, una afirmación de Morgan en el sentido de que para explicar comportamientos animales no humanos, primero deberíamos agotar explicaciones en procesos psicológicos más simples o inferiores y no, digamos, utilizar explicaciones de procesos superiores, por ejemplo, el razonamiento, la conciencia, el pensamiento, la emoción, etcétera, sino que antes de llegar a esa instancia deberíamos agotar otro tipo de explicaciones a partir de procesos psicológicos más simples. Más simples en el sentido, digamos, no fáciles, digamos, no sencillos, sino que en la escala, digamos, mental o psicológica, de procesos psicológicos, están más abajo en la escala filogenética, en la escala de las especies. Entonces, un comportamiento como los que se mencionan en la declaración podría explicarse por ejemplo, por procesos de habituación o sensibilización o de asociación simple, procesos de condicionamiento, por ejemplo, antes de poder explicarlos a través de procesos de razonamiento, procesos conscientes, etcétera. Entonces allí también hay un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo del caballo Hans. Es un caballo en que supuestamente podía realizar operaciones aritméticas y podía incluso contar, podía hacer cierto tipo de operaciones superiores. Y pues digamos que era impresionante ver un caballo haciendo operaciones matemáticas. Digamos que ahí uno podría asumir que el caballo tiene grandes procesos de razonamiento y por los cuales puede, digamos, desarrollar ese tipo de, de operaciones aritméticas, pero digamos que la explicación más sencilla, y de hecho fue probado así, es que cuando el caballo, por ejemplo, se le ponían unas ojeras muy grandes,
Entonces, que no podía ver al público que estaba alrededor o al entrevistador en ese momento, no podía hacer las operaciones. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el caballo podía seleccionar cierto tipo de palabras o cierto tipo de números o la solución de los problemas a partir de la percepción de micro movimientos faciales que hacía el público cuando estaba llegando a la operación final. Entonces, claro, ahí la explicación era mucho más sencilla de que el caballo hiciera un razonamiento lógico, matemático para poder resolver el problema matemático. Sería como utilizar el principio de la navaja de Occam en este caso. Bueno, no necesariamente porque digamos que ese principio se refiere un poco más a las explicaciones más simples, ¿no? Yo creo que es más un principio estético, una explicación más simple, más elegante, más sencilla. Pero en el caso del canon de Morgan, no es la explicación más simple. De hecho, algunos procesos inferiores en la escala, por ejemplo, procesos de percepción, son altamente complejos. Son explicaciones altamente complejas, incluso, pues digamos, no necesariamente tienen que ser unas explicaciones más simples que una explicación a través de procesos de razonamiento. Más bien se refiere a agotar las explicaciones en procesos psicológicos inferiores, que no necesariamente son explicaciones más sencillas, ni tampoco más elegantes, sino Son que más básicas. son más fundamentales exactamente en la escala, digamos, mental o en la escala psicológica a través de las especies. Jonathan, en la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal, los científicos se ponen de acuerdo en 3 puntos. Y el tercer punto dice, cuando existe una posibilidad realista de experiencia consciente en un animal, es irresponsable ignorar esa posibilidad en decisiones que afectan a dicho animal. Debemos considerar los riesgos para el bienestar y utilizar la evidencia para informar nuestras respuestas a estos riesgos. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo lo que podría decir de ese aspecto es que, eh, bueno, primero, no me parece que sea suficiente evidencia, tampoco, digamos, de la conciencia de animales, y tampoco me parece que sea evidencia reciente lo haga más importante y más impactante. Digamos que ahí podría haber una falacia de temporalidad en términos de que no siempre la evidencia más reciente es la más potente, la más verídica, la más adecuada. Hay evidencia e incluso teorías mucho más antiguas que pueden ser más potentes y que además se debería ver de esa forma, ¿no? La evidencia reciente en función de otro tipo de discusiones que hay alrededor de la conciencia y del comportamiento animal. Entonces, digamos que la justificación de responsabilizarnos por el bienestar de los animales a partir de la suposición de que tengan conciencia me parecería discutible. Y por otro lado, creo que la ciencia en sí misma, como disciplina, no tiene, o bueno, sí, no necesariamente tiene objetivos, digamos, sociales, o políticos incluso, si es que esto termina siendo una política pública, por ejemplo, en torno al comportamiento animal o al cuidado animal, y debería, digamos, poder hacerse una distinción o una separación entre ciencia y política o por lo menos tener un poco de cautela entre ese paso de una disciplina hacia, por ejemplo, el desarrollo o el pensamiento o la prescripción social en ciertas áreas, como por ejemplo el cuidado animal. Ahora, yo creo que eso más bien es un tema por ejemplo, de la ética, ¿sí? Un tema, por ejemplo, que podría ser discutido también en términos de políticos, sociales, digamos, en un amplio sentido. Y digamos que la conclusión a la que uno podría llegar para decir que seamos más responsables con los animales, por ejemplo, podría orientarse más hacia la cercanía que tenemos los seres humanos con ciertos animales, por ejemplo, mascotas. Entonces, claro, eh, yo, por ejemplo, puedo consumir carne de res y, digamos, no pensar mucho en el sufrimiento que tuvo esa res, pues, para poder llegar al plato
que está en mi mesa, pero obviamente sí sentiría una total rechazo si le hicieran daño a mi mascota. Es decir, como la relación que yo tengo con mi mascota es distinta, entonces la responsabilidad del cuidado de mascota digamos que concluye en una discusión de responsabilidad social, más no científica, ¿sí? Me hago entender, es una, digamos que creo que la discusión debe tornarse o debe girar alrededor de una ética o de algunas otras discusiones sociales en torno al cuidado de los animales. Pero ¿no tendrían los descubrimientos científicos, Jonathan, implicación directa, por ejemplo, con las políticas públicas, bueno, y con la misma ética? Sí, lo que pasa es que lo que estoy diciendo es que quizás en la política, las políticas públicas y los desarrollos en términos de responsabilidad social no deberían ser cientificistas, es decir, no deberían partir de la evidencia científica como última palabra para que yo pueda proponer o desarrollar ciertas políticas, por ejemplo, alrededor del cuidado animal, sino que es un trabajo interdisciplinario. Eh, Obviamente, digamos que la evidencia de que, en este caso, en la declaración, que es discutible, que los animales tienen conciencia, bueno, es una probablemente puede ser una forma o algo, una discusión que se ponga sobre la mesa, pero alrededor de, digamos, de ese tema, que no es un problema psicológico, sino es un problema social humano, del cuidado de los animales, pues tendrían que aportar también conocimientos de otras disciplinas que la filosofía, la ética, etcétera, para poder realizar una discusión un poco más juiciosa del asunto, ¿no? Entonces, digamos que ese es el punto, no cientificar el asunto. Jonathan, para ir finalizando esta entrevista tan interesante, hablemos un poco de por qué es importante la ciencia del comportamiento en singular y también las ciencias del comportamiento en plural. Bueno, la ciencia del comportamiento, o más bien, bueno, digamos que desde esta perspectiva, digámoslo así, la psicología experimental o la ciencia de la conducta, en sentido estricto, no tiene, vamos a decirlo así, no tiene ninguna importancia social. ¿Por qué? Porque la ciencia, digamos que la única pretensión de la ciencia es eh, conocer ciertos fenómenos y desarrollar ciertas teorías y metodologías para obtener un conocimiento mucho mayor de esos fenómenos. Es decir, no tiene otro objetivo sino más que eso, conocer la naturaleza. Bueno, sería importante en términos científicos. Claro, exacto, sería un objetivo muy importante en los científicos conocer la naturaleza, pero el científico en sí mismo no se interesa por que ese conocimiento sea utilizado para, por ejemplo, ayudar a otras personas o para desarrollar cierto tipo de políticas públicas, etcétera. Entonces, digamos que por eso sería importante para un científico pues, la ciencia, para poder conocer la naturaleza. Ahora bien, hay otras personas que podrían tomar ese conocimiento y utilizarlo o aplicarlo a ciertos contextos sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, para el cuidado animal o para poder, por ejemplo, desarrollar terapias de conducta, para poder desarrollar estrategias de mercado, etcétera. Entonces ahí es donde yo hablaría no de la percepción como un proceso psicológico por sí mismo, sino de la percepción del consumidor. Y ahí ya no es, digamos, el objetivo del científico, esta ya es una interdisciplina, porque la percepción del consumidor ya no es un problema psicológico o de la ciencia del comportamiento en singular, sino es un problema del mercadólogo, del político, del economista, del psicólogo, el sociólogo, el antropólogo, etcétera. Y es allí en donde las ciencias del comportamiento, en el sentido, digamos, en el uso de la palabra actual como neologismo, como una confluencia de disciplinas para poder resolver problemas sociales humanos, es allí en donde la psicología, por ejemplo, como ciencia podría aportar algo. Entonces, bueno, las ciencias del comportamiento, pues, si se quiere, pueden ser un conjunto de disciplinas para poder aportar soluciones a cualquier aspecto del mundo. Pero esas disciplinas ya no son ciencias, sino son, vamos a decirlo así, interdisciplinas que tratan de resolver un problema social a partir del conocimiento propio de cada disciplina que es científico.
¿sí? Ese sería, yo creo, mi punto de vista. Jonathan, gracias por acompañarnos hoy en C3 Colegio de Ciencias del Comportamiento. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Bueno, yo no me quisiera quedar hoy con una frase que tengo acá de Leonardo da Vinci. Bueno, al menos se le asigna a Leonardo da Vinci en el tintero para terminar esta entrevista con Jonathan. Dicen que Leonardo da Vinci afirmaba que llegará un día en que los animales conocerán el alma de las bestias y entonces matar a un animal será considerado un delito como matar a un hombre. Ese día la civilización habrá avanzado, decía él. A todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en una próxima en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento, la nueva generación en educación.